La técnica de extinción en la psicología es un procedimiento en el cual se usa para que una conducta disminuya o muchas veces desaparezca. Esta técnica se aplica solo cuando se presenta una conducta no deseable. Características. Estas características dependen de: primero, del reforzamiento anterior de la conducta desadaptada. Segundo, de la intensidad y del nivel de privación de los refuerzos contingentes con la conducta indeseable. Tercero, del esfuerzo que requiere emitir la respuesta. Y cuarto, de la utilización combinada de procedimientos de refuerzo. ¿Cómo podemos ignorar estas conductas inadecuadas? Tan solo en 4 pasos: sin mirar, sin escuchar, sin hablar ni razonar. Y por último, sin hacer ningún gesto ni expresión. Esto es para aplicar la técnica de extinción. Primer paso: asegurarse de que el sujeto pueda llevar a cabo una conducta alternativa, es decir, la conducta que no es deseable. Segundo paso: ser consistente y aplicarla, es decir, aunque la persona se queje, se resista o prometa comportarse correctamente, en adelante se debe seguir con el procedimiento. Tercer paso: arreglar una zona donde se pueda aislar a la persona sin que pueda entretenerse haciendo otras conductas que le resulten atractivas. Esto quiere decir, la zona de aislamiento debe estar cercana para poderlo poner en marcha inmediatamente. Hacerla de una duración moderada cuando se utiliza con niños, mínimo 4 minutos. Es recomendable comenzar con periodos breves y si no son eficaces, irlo aumentando. Caso: dar un aviso previo a la aplicación del tiempo fuera del medio, es decir, si no hace caso del aviso, llevarlo al lugar sin hacerlo caso, o manifestar conductas o disgustos y también agresión. Caso: recordar el final del tiempo fuera del medio, es decir, que al finalizar el tiempo fuera requiere que el sujeto no desarrolle conductas desadaptadas. Por último, algunas recomendaciones. Primero, cuando aplicamos la extinción hay que ignorar aquellas conductas que consideramos negativas o poco adaptadas. Segundo, prestar atención positiva a la conducta adecuada, es decir, premiar cualquier pequeño esfuerzo o progreso sin exigir la perfección de la conducta positiva. Tercero, conviene especificar y aclarar verbalmente las condiciones de la extinción. Cuarto, la extinción debe ser constante, pues si se usa de forma intermitente, equivale a reforzarla de forma intermitente. Y por último, no aplicarla antes de conductas peligrosas, es decir, jugar con juegos, objetos peligrosos o pegarla a otro niño. Extinción. Un ejemplo de esta técnica lo representa el niño que llora durante el inicio de la clase y el profesor sin querer refuerza la conducta atendiéndolo, consintiéndolo o diciéndole que no llore. Cuando se da cuenta, decide utilizar un programa de extinción para disminuir la conducta, ignorando el llanto, aplicando las siguientes medidas. Antes que el niño llore, se le realizan preguntas de su interés, mascotas, juguetes, etc. Sigue realizando el procedimiento y hablar con el representante, actuar como si no oyera los llantos, perseverar hasta lograr la extinción del llanto. Les hablaré acerca de la técnica denominada el moldeamiento. Esta es una técnica que encadena acciones sucesivas para construir una acción en total, lo que quiere decir que especifica una acción, como lavarse las manos por ejemplo, en pasos para que se haga completa y de forma correcta. Así, de forma repetida, se llega a establecer en la cotidianidad del niño. Para el desarrollo de la técnica se debe tener en cuenta la existencia de 3 dimensiones. La primera es especificar la conducta final deseada. La segunda es identificar la respuesta que pueda servir de punto de partida para la consecución de la conducta final deseada. La tercera es reforzar la respuesta elegida como punto de partida para posteriormente ir realizando las aproximaciones sucesivas hasta llegar a la respuesta final deseada. Un ejemplo sería querer enseñarle a un paciente correctamente la técnica de cepillado. Primero se debe especificar que deseamos que aprenda a cepillarse los dientes de manera adecuada y hacer hincapié en la importancia de un buen cepillado para su salud oral. Luego se pasa a explicar la forma en que se debe agarrar el cepillo. Una vez que lo sostenga bien, lo recompensaremos haciéndole saber que lo hizo apropiadamente. Luego se le enseña a realizar vibración y barrido en cada zona ordenadamente por cuadrante, reforzando cada que lo haga adecuadamente y corrigiéndolo cuando se equivoque hasta que el paciente domine correctamente la técnica de cepillado. Por otro lado, también se debe tener en cuenta los aspectos del comportamiento que son sensibles al moldeamiento. Dentro de estos encontramos: la frecuencia es la cantidad de veces que ocurre el comportamiento dentro de un periodo de tiempo determinado. Aquí se sigue el ejemplo del cepillado de dientes y es importante que el proceso de aprendizaje de cepillado sea constante. También indicar al niño que se debe cepillar 3 veces al día y seguir esta rutina durante el tiempo necesario para completar el proceso. La duración es el periodo de tiempo continuo durante el que se mantiene la conducta. En este caso, es el tiempo que dura el proceso de aprendizaje durante el cual se lleva a cabo el mantenimiento de la conducta. Esto puede suceder en días o semanas. La intensidad hace referencia a la cantidad de energía empleada por la respuesta en la que se produce o podría producir en el entorno. Factores que influyen en la eficacia de la técnica. Para lograr la eficacia en la técnica, se debe tener en cuenta que el proceso se debe llevar a un ritmo adecuado. Para ello, se debe reforzar paso a paso varias veces antes de pasar al siguiente paso. Se debe evitar reforzar demasiadas veces, como por ejemplo indicarle al menor que debe cepillarse cada hora. Y por último, si se pierde la conducta por haber avanzado demasiado deprisa, se debe volver al paso anterior. Recomendaciones para una aplicación adecuada de la técnica. Primero, se debe seleccionar el objetivo o conducta final. Para ello, se debe elegir un comportamiento específico.
Además, siempre que sea posible, elija una conducta que, una vez sea moldeada, sea controlada por reforzadores naturales. En este caso, sería cepillarse luego de cada comida principal. Y elegir un reforzador adecuado. La mayoría de los reforzadores positivos se organizan conforme a 5 categorías: de consumo, actividades, manipulación, posesión y sociales. Por ejemplo, por cepillarse 15 veces en la semana, se recompensará con una salida al parque o el lugar que desee visitar el niño. Recomendaciones. Hay que explicar el plan al aprendiz antes de empezar. Se empiezan reforzando todas las ocasiones en que se produce la cantidad inicial. No se avanza hacia las siguientes aproximaciones hasta que no se domina la previa. Si no tenemos la certeza de cuándo avanzar hacia una nueva aproximación, usamos las siguientes reglas. Solo se avanza si el aprendiz realiza la conducta actual correctamente en 6 de cada 10 ensayos. Por lo general, 1 o 2 ensayos menos correctos de los deseables y 1 o 2 en cada conducta. Hay que evitar los refuerzos tanto por exceso como por defecto en todas las frases. Si observamos que la persona deja de trabajar, es posible que se haya avanzado demasiado rápido, que los pasos no hayan sido de dimensión adecuada o que el reforzador sea ineficaz. Errores en la práctica del moldeado. El uso inadecuado del moldeado se observa con frecuencia en niños con déficits evolutivas que desarrollan conductas autolesivas. Muchas conductas inadecuadas que a veces se observan en poblaciones infantiles con necesidades especiales, como berrinches violentos, automatismos motrices, agresiones y vómitos autoinducidos, podrían ser resultado de moldeado. Una combinación de extinción de la conducta no deseada y refuerzo positivo de una alternativa aceptable podría facilitar la eliminación de estas actividades. Otro error es el que se produce cuando alguien no se da cuenta de que debería aplicar el moldeado y no lo hace.